Antes de empezar, el tema, se trata sobre la naturaleza humana. No obstante, antes me gustaría hacer una pequeña oración. Padre Celestial, Padre y Madre del cielo y de la tierra, es una gran oportunidad estar aquí todos juntos, de poder compartir nuestras experiencias, nuestra realización, nuestra comprensión, de poder enriquecernos los unos con los otros y de poder disfrutar de estas enseñanzas relevantes que nos dan esperanza, que nos establecen una base común para poder comprenderte, comprender tu corazón, comprender la humanidad y comprendernos a nosotros mismos. Por ello, pues es un momento muy apreciable, de una gran consideración, de poder compartir estos valores, de poder aprender unos de otros y de poder basarnos en los principios divinos como unas enseñanzas claves, revolucionarias, novedosas, que verdaderamente nos ponen en caminar y nos pueden ayudar en nuestra comprensión. Gracias por vuestra presencia, por el amor de Dios, por los principios divinos, por los verdaderos padres. Informe en nombre de José Manuel, que soy el marido de la familia Cabrera Nahuatl, que somos una familia bendecida y central, Ayu. Bien, como he dicho, el tema que voy a tratar es sobre la naturaleza humana. Bien, estamos viviendo un tiempo político previo a las elecciones, en este caso mañana, y la política, si nos damos cuenta sobre el debate político, digamos, el interés de convencer al pueblo, de convencer a la gente, los argumentos que plantean, ¿no? Las enseñanzas, o digamos por qué se quieren distinguir, en realidad nos estamos dando cuenta de qué comprensión tienen de la naturaleza humana. Y en ello podemos darnos cuenta que no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo en lo que es lo más viable y satisfactorio para la sociedad, porque no entendemos quién realmente somos, ¿no? Este no es un problema de hoy, es un problema de la historia, ¿no? Y por eso mismo, a través de la historia, nos hemos querido descubrir y hemos querido, digamos, satisfacernos de una buena sociedad que nunca hemos conseguido, pero estamos deseándola conseguir, ¿no? Entonces, yo os voy a hablar de una introducción de un tema que se llama, un temario que se llama postulaciones políticas, ¿no? Es un tratado que he ido desarrollando durante varios meses, ¿no? Pero solamente voy a leeros lo que es la introducción y lo que es el final, ¿no? Que en sí, la introducción y el final tiene sentido, ¿no? Y va de lo que tratamos, ¿no? Introducción. El orden que exige una sociedad y las satisfacciones que una sociedad debe ofrecer para complacer a las gentes requieren una comprensión de la propia naturaleza humana, para que el orden, las previsiones y los medios se sintonicen apropiadamente. La naturaleza humana y la naturaleza en general, que es la que nos provee de todas nuestras necesidades alimentarias, ambientales, recursos en general y fuente de armonía y paz, merecen de nuestra comprensión y sintonía. Y aunque la naturaleza es un marco de referencias extraordinario, la condición humana necesita también otro tipo de comprensión, otras materias más trascendentales y que se han ido formulando progresivamente a través de la historia. El desarrollo de las civilizaciones, el conocimiento, la filosofía y la religión. Todas las facetas son como aspectos de un mismo cuerpo y combinados apropiadamente estandarizan el equilibrio, el orden, la sintonía y la realización de las gentes, favoreciendo la libertad, la paz, la armonía, el progreso, algo tan anhelado y motivo de tanto trabajo y esfuerzo durante todos los tiempos. Postulaciones políticas son consideraciones a diversos aspectos que componen una sociedad y que requieren reconocimiento, comprensión y madurez para fortalecer lo que es fundamental en la vida,
las personas y la convivencia. Esas postulaciones son las que en este tratado se desmenuzan, instando al lector a conformar sus propios criterios, sus propias consideraciones y verse como parte de un puzzle que hay que rellenar, eliminando vacíos e inconclusas consideraciones que nos impiden proyectarnos, por lo cual nos quedamos fuera de lugar como piezas que no concuerdan, ¿no? Esto es simplemente la introducción para entender cuál es nuestra realidad. Es muy difícil que diagnosticemos un plan de vida si ignoramos la naturaleza humana. La naturaleza humana, tiene un aspecto físico, material, visible, y otro aspecto espiritual. Y si nosotros ignoramos cualquiera de los dos, no vamos a poder, comprendernos, ¿no? Quiero enfatizar en este sentido el valor de los principios divinos, ¿no? Los principios divinos hablan de una primera parte que trata de clarificar cuál es la naturaleza humana, ¿no? Y explica cuál es el sentido de la vida. Y explica cuál es el valor original, ¿no? Y explica, qué es el amor. Y lo define, de una forma que se sintoniza perfectamente con la verdad de la vida. La vida, tiene una sintonía de recreación y de mejora por sí misma, ¿vale? Solamente que en el ser humano le dota de protagonismo personal, ¿no? Que va más allá de las leyes, que va más allá de la normativa de la vida misma, sino que verdaderamente le provee de aspectos trascendentales, como por ejemplo libertad, creatividad, capacidad de amar, capacidad de comprender, capacidad de tomar decisiones, capacidad de pensar en el presente, pasado y futuro, capaz, de visualizar, de tener una visión que va más allá de lo que está en el presente y de hacer logros previstos, ¿no? Es decir, el ser humano es un co-creador con el ser original que hizo todas las cosas. Si nosotros ignoramos esta sintonía de nuestras capacidades y de nuestros valores que están relacionadas con el ser original, donde provienen todas las cosas, y nosotros, es como si nosotros perdiéramos el sentido y el propósito de nuestras propias características, ¿no? Es como si no supiéramos pensar, como si no supiéramos movernos, como si no supiéramos para qué tenemos que hacer esto o para qué tenemos que hacer lo otro, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, tener claro lo que es la naturaleza humana es fundamental para poder, tomar decisiones. Y esto es en todo, en la política, en la economía, en la sociedad en general. Y en el principio divino se enfatiza algo muy elemental, que es difícil de comprender porque no es una comprensión experimental. A ver si me explico. La verdadera comprensión es una comprensión experimental, pero no lo estamos experimentando y no lo podemos comprender. Que es el hecho de que originalmente, donde todos estos valores, todas estas capacidades, todos estos talentos se pueden manifestar, es en el ideal de una familia, ¿no? Es en el ideal de la armonía que puede haber entre marido y esposa como un reflejo de la naturaleza de Dios. O es la realización que hay entre padres e hijos en ese esfuerzo y ese trabajo de amor, ¿no? Y de paciencia y de servicio que se puede dar, ¿no? Entonces, aunque parezca mentira, si todos los partidos políticos tomasen la decisión de comprender la naturaleza humana y de restablecer los valores de la familia, sería la mejor contribución que se haría por el bien de la sociedad, ¿no? Y aunque tenemos muchas de esas necesidades no vamos a poder satisfacernos de ellas porque la familia está rota. ¿Y por qué la familia está rota? Porque el ser humano como persona no ha encontrado su propia identidad como persona. Entonces, la relación,
digamos, que establece en relación con su esposa, con su amigo, con sus hermanos, con otros en la sociedad, digamos, no responde a la naturaleza humana. Por eso vivimos un mundo de luchas y de conflictos, ¿no? Entonces, para afrontar esta realidad de luchas y de conflictos, nosotros tenemos que comprender la naturaleza humana, ¿no? En este sentido, las enseñanzas del principio divino son bastante relevantes y relativamente son bastante sencillas, pero son bastante profundas, ¿no? Porque se hablan de cosas que no estamos experimentando, pero que intuitivamente sabemos que así debe de ser, ¿no? Y por tanto, el trabajar, digamos, el trabajarnos y el poder llegar, digamos, a tener una comprensión de estas enseñanzas es un esfuerzo en reconocernos y hacer posible que Dios, el Creador, el que realmente nosotros nos parecemos y se parece a nosotros, haya sintonía, ¿no? En las enseñanzas de los principios divinos se habla de un inconveniente, de un problema que, como todos los problemas, en el momento que lo conocemos, podemos contribuir a solucionarlo. Y si no lo comprendemos, podríamos estar abocados a vivir con ese problema y, por tanto, sumisos, digamos, al mal o a la injusticia o al dolor o al sufrimiento, ¿no? Entonces, si no comprendemos esta realidad, nos sentimos impotentes ante nuestra propia realidad y la realidad de los demás. Y siempre vamos a optar por aquello que más nos conviene. Inconscientemente vamos a protegernos como sea, ¿no? Y vamos a crear nuestra propia cárcel, inconscientes de que verdaderamente nos estamos realizando. Pero si nosotros conocemos de que hay una condición que nos separa de Dios, es una condición que en la Biblia se llama el pecado original. Sería bien que comprendiéramos en detalle qué naturaleza representa esta característica, ¿no? ¿Qué característica tiene esta naturaleza que es antagónica a la vida y a la naturaleza y a nosotros mismos? Nosotros debemos comprender en detalle esta realidad precisamente para que, comprendiendo el ideal, lo que debe de ser, que en este caso son los principios de la creación, y la caída humana, es decir, la naturaleza caída, la condición que nos hace intransigentes, egoístas, que nos hace, digamos, deficientes de nosotros mismos. Primero, digamos, pensamos mal ya de nosotros mismos. Ya no nos conformamos, digamos, no tenemos, digamos, nos conformamos con lo malo, ¿no? En vez, digamos, de afrontar los puntos débiles, ¿no? Entonces, es muy interesante que podamos hacer un estudio de estas características y podemos verdaderamente superarnos, ¿no? Entonces, los principios divinos yo los considero, sinceramente, unas claves de enseñanza que nos ayudan a comprendernos y a comprender a los demás, ¿no? No me gustaría empaquetarlos en el campo exclusivo de una religión, de una creencia o de una verdad que la sé, ¿no? Y ya estoy liberado. No. Esto es unas enseñanzas, digamos, que son unas claves para prácticamente conocerme y conocer a los demás. Comprenderme y comprender a los demás. Son unas claves para poder recuperar nuestra naturaleza original. Unas claves para poder descubrir el corazón de Dios. Para poder, digamos, liberarme, ¿no?, de toda la esclavitud de la ignorancia más ignorancia, que no se trata de un gran conocimiento, sino de, digamos, de comprender lo esencial, ¿no?, y ganar, digamos, la libertad a través del amor verdadero, ¿no? Por eso que en los principios divinos también se enseña lo que se llama los principios de la restauración. Y los principios de la restauración son las enseñanzas más difíciles de comprender, ¿no? Es como el tratamiento o la medicina que hay que tomar para poder liberarnos, ¿no? Entonces, es el camino inverso de todo el daño que nos está pasando. El camino inverso de las consecuencias de los errores incluso de nuestros antepasados, ¿no? Entonces, ese camino inverso es muy difícil porque no es lógico. Es decir, no es lógico de que, por ejemplo, tenga que dar mis beneficios a una persona que no respeto, ¿vale? Pero ayudo a esa persona y en realidad me estoy liberando a mí, ¿comprende? Y en realidad
me estoy recuperando. Y esa persona que es aparentemente miserable y que yo he conceptuado como alguien vulgar, en realidad es la persona que me está ayudando a ser mejor persona, ¿no? ¿Por qué? Porque las consecuencias de la caída humana es conflicto, lucha, división, confusión, destrucción, ¿no? Entonces, todo aquello que verdaderamente haga lo contrario a la condición caída es una condición para recuperarme, para poder ver, para poder oír, como Jesús decía, el que tenga ojos para ver, que vea. El que tenga oídos para oír, que oiga, y no se refiere al oído físico o a la vista física, sino a la oportunidad que existía en ese momento para comprender lo que nunca había comprendido y que era la esperanza de Dios y la esperanza de la humanidad en preparación para recibir al Mesías, ¿no? Entonces, los principios divinos cumplen una misión extraordinaria en un tiempo moderno donde no se acepta nada que no sea lógico y los principios tienen ese estándar de lógica, ¿no? Tienen ese estándar, digamos, de exigencia, ¿no? Para terminar y discutir y hablar sobre esto, voy a leer la última parte que se llama utopía, ¿no? Entonces, termino con lo que se llama utopía porque es esa, digamos, tesón del ser humano que le induce a visualizar aquello que no ve, ¿no? Pero que sabe que es necesario, ¿no? Utopía. La naturaleza idealista, previsiva, expectante del ser humano, le ha inducido a visualizar un futuro, un deseo anhelado, un ideal que le ha motivado para afrontar barreras, todo tipo de impedimentos, todo un desafío que ha movido la historia y que han hecho este presente. Y que han hecho este presente lleno de virtudes, con virtudes y sus defectos. La tendencia de una educación certera, una comunicación global y una oportunidad de moverse cada vez más a cualquier parte nos familiariza y nos hermana progresivamente. Están desapareciendo los tópicos que nos tildaban de podredumbre y desconfianza, y aunque hay altercados, conflictos y guerras en muchos lugares, pero ya no se juzgan como ese patriotismo parcelado de los reinos, sino que se analiza con referencias que todos podemos casi verificar. Por este motivo, nuestros juicios están más cerca de ser más justos, más globales y más liberadores del pasado. Es una utopía, porque está por venir, pero cada vez lo vemos más cerca de nuestras manos, como que fuera nuestra decisión personal, recomponer lo descompuesto y restablecer lo perdido. Favorecer un mundo mejor, más justo y más próspero para todos. Estamos más cerca de armonizar todas las identidades de los pueblos, y sin ser homogéneos, hemos comprobado que las diferencias nos enriquecen, y compartir la diversidad es ganar las diferencias que antes nos separaban. Pero ahora nos enriquecen, nos hacen más universales y adquirimos más oportunidades que antes. Es por ello que las naciones que ha habido hasta el presente se convertirán en regiones de este mundo, y las identidades de esas regiones se armonizarán dejando atrás las fronteras, ampliando las actividades comerciales sin ningún tipo de aranceles, barreras e impedimentos. Todos pueden buscar trabajo en cualquier parte del mundo, pueden cambiar e ir al lado opuesto y pueden viajar tanto como los plazca. El mar, la tierra y los continentes estarán entrelazados y habrá una comunicación asidua que enriquecerá todos los lugares al mismo tiempo. La naturaleza se regenerará y el hábitat será más saludable, más natural y más acogedor y confortable. Utopía. Aunque no exista, quisiéramos que exista. Y si miramos desde el pasado hasta el presente, se han hecho logros que en otros tiempos eran utopías imposibles. Y que hoy, gracias a los medios de comunicación, podemos tener un mayor respeto y una mayor consideración de entidades diferentes, pero que cada vez vemos más cerca. Los 10 primeros años de este acuerdo mundial, que serían representados por los grandes presidentes de todos los países, no solamente de los 7, sino de los 360 países que hay en el mundo, serán difíciles, pero los antecedentes que nos han separado históricamente, serán difíciles por los antecedentes que nos han separado históricamente.
pero progresivamente reconoceremos lo grande que es cada uno y la ignorancia que nos ha separado, y se tornó en motivos de desconfianza. Se diluirá porque lo bueno de las personas saldrá genuinamente. Será tan posible como nuestra credibilidad en que nosotros mismos seremos más íntegros y comprensivos, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? Que una persona que recupera su dignidad, que encuentra libertad, amor y corazón, que descubre a Dios en su corazón, en su vida, está siendo una puerta de esperanza para este mundo. Y eso es la oportunidad que todos tenemos para ser como Dios quiere que seamos, ¿vale? Y no como otros piensan que debemos ser. Estamos en un gran desafío y tenemos que distinguir esta realidad no para enfrentarnos y para matarnos y por hacernos daños por las cosas que no nos gustan, sino para ser tan comprensivos que seamos capaces de digerir y transformar aquello que sabemos que nos hace daño y que si nosotros mismos no lo hemos hecho, seguro que lo han hecho nuestros antepasados, ¿no? Entonces, digamos, en pro de la liberación de nuestros antepasados, en pro de todos los errores que ha cometido este país y en pro, digamos, de la unidad y de la paz que este mundo necesita, queremos trabajarnos para ser personas íntegras, donde Dios puede vivir en un proceso de purificación y esfuerzo que con las claves que tenemos podemos llegar a conseguirlo. Muchas gracias.